Hoy vamos a hacer un viaje muy particular, un recorrido por la evolución de los mayores ciberataques de la historia. Veremos cómo hemos pasado de engaños bastante sencillos a amenazas que han llegado a poner contra las cuerdas a gobiernos y a infraestructuras críticas en todo el mundo. Es un viaje que en el fondo nos enseña cómo ha cambiado la cara del peligro digital. Y para arrancar, fijaos en esta cita. Es de Kevin Mitnick, uno de los hackers más famosos de la historia. Y lo curioso es que esta frase no habla de código, ni de firewalls, ni de encriptación, no. Habla de psicología humana. Y es que en el corazón de la ciberseguridad al final, lo que encontramos no son unos y ceros, lo que encontramos son personas. Y aquí está la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. A ver, pensadlo un momento. ¿Y si resulta que el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad no es una máquina, sino la mente humana, con sus sesgos, sus deseos y sobre todo con sus instintos tan predecibles? Muy bien, pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien eso del fallo humano, que es la base de todo. Después nos meteremos de lleno en 3 eras de ciberataques, cada una con un caso que marcó un antes y un después. Y al final, claro, nos preguntaremos qué es lo siguiente, qué se nos viene encima. El punto de partida de casi todo, como decíamos, es la ingeniería social. Y que nadie se confunda. Esto no va de hackear ordenadores, va de hackear personas. Es básicamente el arte de la manipulación, de explotar nuestras tendencias más humanas para conseguir acceso a sitios o a información que, en teoría, deberían estar protegidos. Y es genial cómo Mitnick lo resume todo en estos 4 principios, que son, vamos, universales. Pensadlo bien. Un atacante no necesita un programa súper complejo si puede jugar con cosas tan nuestras como las ganas de ayudar, el hecho de que confiamos de primeras, que nos cuesta mucho decir que no o simplemente que nos toquen un poco el ego. Son literalmente las llaves maestras para abrir la mente de cualquiera. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real. Y para eso nos vamos al año 2000. Nuestra primera parada. Un gusano que se convirtió en una auténtica pandemia digital. Su nombre, I Love You. Y con él entramos de lleno en la primera gran era de los ciberataques, la del caos masivo a través de la ingeniería social pura y dura. El cebo era de una simpleza casi ridícula, pero brillante. Te llegaba un email, asunto, I love you, y un archivo adjunto que parecía una carta de amor. A ver, ¿quién se resiste a abrir una carta de amor? Es que un ataque directo a la curiosidad y a la vanidad. Imposible no picar. Y el mecanismo era, devastadoramente eficaz. Porque al abrir el archivo pasaban 2 cosas. Por un lado, adiós a tus ficheros personales. El bicho sobreescribía fotos, documentos, de todo. Y por otro, lo peor es que se reenviaba él solito a toda tu lista de contactos. El resultado, claro, fue una reacción en cadena exponencial que le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. El impacto fue una auténtica locura. Se calcula que el gusano I Love You infectó, ojo al dato, al 10% de todos los ordenadores que había conectados a Internet en ese momento. El 10%, una simple carta de amor digital que causó daños de miles y miles de millones de dólares. Y para limpiarlo todo, otros 15.000 millones. Y aún así, fijaos, esta cifra se queda pequeña si la comparamos con el gusano Maidum de 2004, que generó pérdidas de más de 38.000 millones de dólares. Una barbaridad. Si I Love You era el caos por el caos, una década después el juego había cambiado por completo. Entramos en la segunda era, la del robo de datos a gran escala. Y el caso de la PlayStation Network de Sony en 2011 es el ejemplo perfecto. Aquí ya no se buscaba solo interrumpir servicios, no. Aquí se buscaba robar algo que se había vuelto increíblemente valioso, nuestra información personal. Esta cronología es que lo dice todo. Fijaos en las fechas. El ataque es entre el 17 y el 19 de abril. Pero Sony no sale a confirmar el robo de datos hasta el día 26, una semana más tarde. Y ese es el punto clave. Ese retraso en avisar a la gente de que sus datos podían estar por ahí, les llovieron críticas por todas partes y con toda la razón del mundo. Y la escala del robo fue asombrosa. 77 millones de cuentas. Se dice pronto. Los datos personales de 77 millones de cuentas expuestos, nombres, direcciones, correos, toda una vida digital en manos de los atacantes. Y ojo, que en su momento nos pareció la mayor filtración de la historia, pero hoy sabemos que la cosa podía ir a más. El hackeo a Yahoo de 2013 afectó a 3 millones de cuentas, todas las que tenían, el más grande de la historia en volumen. Y aquí vemos las consecuencias, negro sobre blanco, porque esto no fue solo un golpe a la imagen de Sony, que va. La red estuvo caída 23 días, 23. El coste directo para la empresa, 171 millones de dólares. Y encima, multas, como la del Reino Unido, por tener una seguridad deficiente. Estaba claro, la era de los atracos digitales había llegado para quedarse y salía muy, muy cara. Y eso nos lleva a la era moderna, la tercera etapa de esta evolución. Y aquí la cosa se pone seria de verdad.
El malware ya no es solo una molestia o un ladrón, se convierte en un arma. Ya no va de interrumpir o de robar datos en silencio, ahora va de secuestrar, de tomar como rehenes infraestructuras críticas para la sociedad, y el ataque de ransomware WannaCry en 2017 fue una llamada de atención para todo el planeta. Lo que hacía WannaCry tan peligroso es que era un híbrido. Combinaba lo peor de dos mundos. Por un lado, tenía la capacidad de propagarse solo, como un gusano tipo I Love You, pero sin que nadie tuviera que hacer clic en nada. Y por otro, tenía el poder destructivo del ransomware. Secuestraba los ordenadores, cifraba todos los archivos y exigía un pago para liberarlos. Y aquí viene lo fuerte, la clave de su rapidísima propagación. WannaCry utilizaba una vulnerabilidad llamada Eternal Blue, y lo más alarmante es que esta herramienta la había desarrollado la NASA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Era, básicamente, un ciberarma de un gobierno que fue robada, filtrada y de repente estaba al alcance de cualquiera. Esto demostró el peligro tremendo de que estas armas estatales caigan en las manos equivocadas. El impacto fue aterrador y, sobre todo, muy real. El sistema de salud del Reino Unido se vio paralizado, con operaciones canceladas y ambulancias desviadas. Empresas de logística globales, sistemas de telecos, todo parado. Más de 200.000 ordenadores en 150 países. Las pérdidas se estiman en más de 4.000 millones de dólares. Esto ya no era un problema virtual, era una auténtica crisis social. Entonces, después de este recorrido, ¿qué podemos sacar en claro? Pues que la evolución de la amenaza digital es evidente y es constante. Cada etapa se construye sobre la anterior, volviéndose más sofisticada, más dirigida y con un impacto muchísimo mayor en el mundo real. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Pasamos de un engaño masivo que jugaba con la curiosidad, a un atraco digital enfocado en el valor de nuestros datos y finalmente a un secuestro de infraestructuras críticas. Y ojo que estos son solo 3 ejemplos de un panorama mucho más amplio, que incluye el robo de 3.000 millones de cuentas en Yahoo o los 38.000 millones de dólares en daños del gusano Maidum. La escalada es sencillamente innegable. Y esto nos deja con una pregunta final, flotando en el aire. Si la tendencia es esta escalada en sofisticación e impacto, ¿cuál es el siguiente paso? La historia nos ha demostrado que la amenaza digital siempre evoluciona. La verdadera cuestión es si nuestra capacidad para defendernos está evolucionando al mismo ritmo.